En este video vamos a revisar la técnica de medición del perímetro cefálico y todo lo que conlleva. Entonces, el perímetro cefálico es una medición que se hace de antropometría en pediatría, ¿cierto? Y que nos acerca hacia cómo están creciendo las estructuras internas del cráneo. En ese sentido, tenemos que saber todo lo que contiene el cráneo, ya que alteraciones en el perímetro cefálico se pueden ver asociadas a distintas alteraciones de cada uno de estos componentes. Entonces, nosotros podemos dividir esto, ¿cierto? En lo que hay dentro del cráneo como el cerebro, ¿cierto? La masa encefálica, líquido cefalorraquídeo, sangre y hueso, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Lo que más nos importa, ¿cierto? A nosotros como parámetro de neurodesarrollo, ¿cierto? Es que el perímetro cefálico es un parámetro objetivo, ¿cierto? Que se acerca a lo que es el crecimiento del encéfalo. ¿Cuál es la técnica, cierto? Tenemos que medir con una cinta métrica inextensible, ¿cierto? Que mida el diámetro occipito frontal. Es decir, que una de las puntas mida desde la glabela, pasando por la protuberancia occipital y volviendo, ¿cierto? A la glabela, ¿cierto? Que es como la parte que queda entre las cejas. Y esta cinta tiene que pasar por sobre el arco supraciliar, ¿ya? Una técnica que igual uno ya la sabe, ¿cierto? Que se aprende más haciéndola y viéndola, ¿ya? Que es lo importante, que lo recomendable es hacer 2 o 3 mediciones, ¿cierto? Para intentar disminuir el error que uno pueda tener en la técnica. Los niños se ponen inquietos, se ponen a llorar. Otra recomendación es dejarlas al final del examen físico, ¿cierto? Y ¿cuándo lo tenemos que hacer? Se tiene que hacer en todo control de salud hasta los 3 años, ¿cierto? Todo control de salud hasta los 3 años y se puede seguir extendiendo, ¿cierto? La medición después de los 3 años según la condición del niño. Por ejemplo, que justo alrededor de esa edad esté en contexto, haya desarrollado, no sé, una enfermedad metabólica al cerebro y obviamente ahí, independiente de la edad, hay que seguir midiéndola porque eh, nos puede seguir hablando del trastorno del niño, ¿ya? Aquí una mnemotecnia que nos enseñaron alguna vez y que a mí no se me olvidó es que uno controla el perímetro cefálico hasta los 3 años, ¿ya? Y desde los 3 años uno deja de medirlo y empieza a medir la presión arterial, ¿ya? Entonces, perímetro cefálico hasta los 3, presión arterial desde los 3 años, ¿ya? Obviamente, como habíamos mencionado, el perímetro cefálico se puede medir según las condiciones después de los 3 años y la presión arterial uno la puede empezar a medir antes ya de los 3 años, dependiendo de las condiciones, que eso es tema de otro video. Este perímetro cefálico se tiene que evaluar según la curva, ¿cierto? Hay distintos tipos de curva y según la edad del paciente, ¿ya? Y esto va a depender de la edad gestacional que tenga la persona, según el sexo, ¿ya? Y las condiciones especiales como síndrome de Down. Considerar, ¿cierto? Todo lo que es edad gestacional en personas prematuras, donde también tenemos que hacer corrección, ¿ya? Lo que es el crecimiento del perímetro cefálico, ¿cierto? En un recién nacido a término, el número que tenemos que recordar es 35, 36. Ya, 35 es un buen valor para recordar, ¿cierto? Recién nacido de término, nace con 35 centímetros de eh, perímetro cefálico y crece 12 centímetros al año, ¿cierto? O sea, crece 12 centímetros el primer año. Entonces, el primer año crece 12 centímetros. Y esto tiene una distribución bien estandarizada que sí o sí hay que aprenderse, que es 2, 1 y 0,5. Entonces, el primer año que crece 2 centímetros por mes, el primer trimestre. 2 centímetros por mes, el primer trimestre. 1 centímetro por mes, el segundo trimestre. Y 0,5 centímetros por mes, el tercer y cuarto trimestre. ¿Ya? Entonces, el recién nacido nace con 35 centímetros. Al final del primer año va a tener 12 centímetros más, ¿ya? Y estos a lo largo de ese primer año se distribuyen 12 centímetros el primer trimestre, 1 centímetro el segundo trimestre y 0,5 el tercer y cuarto trimestre. El recién nacido también, bueno, y también los lactantes, ¿cierto? Tienen fontanelas, ¿ya? Y hay 2 fontanelas, la anterior y la posterior, ¿ya? Voy a poner el puntero. La fontanela anterior, ¿cierto? En el recién nacido puede medir de 0,5 a 4 centímetros. Tiene una forma que es más bien romboidal y el 40% cierra al año y el 96% cierra a los 2 años. Es decir, nosotros la fontanela anterior tenemos plazo para que cierre hasta los 2 años. La posterior, ¿cierto? Es mucho más pequeña, 0,5 a 1 centímetro. Y esta cierra más
precozmente, ¿cierto? A los 2 meses. Además, tiene una forma que es más bien como circular o triangular, ¿cierto? Es más difícil de pesquisar, ¿ya? Entonces, fontanela anterior es triangular, es más amplia, ¿cierto? Y en general va a cerrar en la mayoría de los casos a los 2 años. Y la posterior, ¿cierto? Es más pequeña, circular o triangular, ¿cierto? Y cierra, según está escrito, a los 2 meses, ¿ya? La medición de esto, 0,5, 4,5, la medición de la fontanela, ¿cierto? El valor de la fontanela, la medición del tamaño de la fontanela, ¿cierto? Se realiza con el diámetro antero-posterior más el transverso y todo eso dividido en 2. ¿Ya? Entonces, para obtener cuál es el tamaño de la fontanela, ya el tamaño estandarizado de la fontanela, yo tengo que medir antero-posterior, transverso, sumarlos y dividido en 2. ¿Cuáles van a ser los signos de alarma, ¿cierto? En el contexto de la fontanela, ¿cierto? Que tengamos un perímetro cefálico anormal, ¿ya? Que tengamos un cráneo asimétrico o que tengamos un desarrollo psicomotor adecuado. ¿Y a qué se refiere con estos signos de alarma en fontanelas? Porque muchas veces nosotros estandarizamos que la anterior cierra a los 2 años, la posterior cierra a los 2 meses, pero obviamente puede haber variabilidad y hay pacientes que cierran las fontanelas antes o las cierran después, ¿ya? Entonces, cuando tengamos un paciente que haya cerrado la fontanela antes o después, nosotros tenemos que evaluar estos signos de alarma para saber si se trata de algo patológico o no. ¿Cuáles van a ser estos 3 signos de alarma, cierto? Que esta fontanela se cierre antes o después, pero que asocie un perímetro cefálico anormal, que tenga una forma del cráneo asimétrica, y un desarrollo psicomotor inadecuado. Perímetro cefálico anormal, desarrollo psicomotor inadecuado, ¿cierto? Y un cráneo asimétrico, ¿ya? Causas de cierre lento, ¿cierto? Acondroplasia, síndrome de Down, hipotiroidismo, hipertensión endocraniana. Lento, Down, hipotiroidismo, hipertensión endocraniana. Y precoz, ¿cierto? Hipertiroidismo, microcefalia y craniosynostosis. ¿Qué es esto de la craniosynostosis? Que es importante cuando hablamos del perímetro cefálico, ¿ya? Eh, Esto se entiende, ¿cierto? Como una entidad, ¿cierto? Que deriva del cierre precoz de las suturas, ¿ya? Y puede dar un cráneo asimétrico. Hay que acuérdense que era una bandera de alarma. Entonces, cuando tengamos un cierre precoz de las suturas, cierre precoz de las suturas, cierre precoz de las suturas, asociado a alguna simetría, ¿ya? Que además puede tener detención del crecimiento del perímetro o del perímetro cefálico, ¿cierto? ¿Ya? O de la circunferencia craneana, como está escrito acá, o hipertensión endocraniana, tenemos que pensar en craniosynostosis. Es importante aquí diferenciar de una condición que es relativamente más benigna, ¿cierto? Que es la plagiocefalia o deformidad plástica postural. Y son lactantes que cuando están acostados, ¿cierto? Pasan todo el tiempo acostados, ¿cierto? Y se deforma el cráneo, pero no necesariamente tienen las suturas cerradas precozmente. Ya aquí hay que hacer estimulación y cambio de postura. Entonces, esta condición hay que diferenciarla de la craniosynostosis, ya que recordemos, es un cierre precoz de las suturas que asocia a una asimetría en el cráneo, que puede tener signos de hipertensión endocraniana y que se detiene el crecimiento. Entonces, como se cierran precoz las suturas, ¿cierto? Esto limita el crecimiento encefálico, ¿cierto? Es un cierre asimétrico habitualmente. Se detiene el crecimiento porque como las suturas están cerradas, no puede crecer más y esto genera hipertensión endocraniana. Esto es motivo de derivación, ¿ya? Y hablando de los motivos de derivación, ¿cierto? Sospecha de de craniosynostosis, 1. Macrocefalia, ¿cierto? Con sospecha de que tenga una urgencia, ¿cierto? O que sea una macrocefalia progresiva, ¿cierto? Y todo caso de microcefalia, ¿ya? Entonces, en relación al perímetro cefálico, son 4 los motivos de derivación: craniosynostosis, macrocefalia en contexto de urgencia, que ya vamos a ver cuáles son estos contextos en otro video, macrocefalia progresiva y toda microcefalia. Entonces, toda craniostosis y toda microcefalia se derivan. Y las macrocefalias que sean urgentes, ¿cierto? Que nosotros pensemos que pueden estar pasando por una urgencia, ¿cierto? Una macrocefalia con un síndrome hipertensivo endocraniano o macrocefalias progresivas, ya que sigan haciendo macrocefalia, ¿ya? Eso fue perímetro cefálico en pediatría. Vamos a ver en los siguientes videos microcefalia y macrocefalia.